Buenas tardes compañeros, pues en esta oportunidad vengo a exponerles sobre la tarea 3, el experimento de hongos y bacterias de la materia de microbiología ambiental de la Universidad Nacional de Abierta de Distancia. En esta ocasión se hicieron 4 experimentos. El primero fue un experimento con tierra, el cual se agregaron 2 granos de suelo de Bogotá en un frasco que contenía gelatina coagulada. Se dejaron alrededor de 15 días, desde el 16 de abril hasta el 30 de mayo, para poder observar qué cambios sufría pues, en ese tiempo. Lo que pude observar, tal cual como se está señalando en los círculos, es que en algunas partes la gelatina pues, se volvió líquida. En otras partes pues se ven manchas que denotan pues, la aparición de hongos en toda la superficie. También se pudieron apreciar puntos rojizos en la muestra. Como conclusión de esta actividad, pueden notar que dentro de las características de las bacterias de los suelos se pueden encontrar hongos y bacterias, principalmente de hongos, las que descomponen la materia orgánica, importantes para el proceso de los ciclos de carbono, fósforo, hierro y azufre. También que favorecen a la nutrición de las plantas y las bacterias que intervienen en el ciclo de la vida. Un ejemplo sería la descomposición de la materia orgánica, la absorción del nitrógeno o el ácido sulfúrico. Esto con el fin de generar un balance en el ecosistema y también la nutrición de algunas bacterias anaeróbicas que contiene el suelo, igualmente importantes para el ciclo de la vida. En el segundo experimento se tomó una gota de agua residual que se tomó del caño tibanícoa ubicado en la ciudad de Soacha. Se le hizo con un copito se agregó la gota y se hizo la forma que indicaba la guía. El experimento tenía 8 días de observación, comenzó el 16 de abril y culminó el 23 de mayo. En las observaciones es que la gelatina se encontraba en unas partes blandas, se veían manchitas que denotaban que tenía moho y la muestra como tal tenía un mal olor. Con el desarrollo de la actividad se puede apreciar nuevamente la presencia de organismos saprófitos. Como anteriormente lo dije, son consumidores de materia orgánica e indicadores naturales, ya que ellos consumen la materia orgánica como parte de su nutrición y lo que hacen es expandirse visualmente. Por eso se indica que son bioindicadores de materia orgánica en la muestra. También el olor fético, según la investigación, indica que hay presencia de bacterias sulfitoreductoras y básicamente es un medio anaeróbico, en lo cual favorece bastante el tema de la producción de bacterias sulfitoreductoras en este experimento también. En el experimento número 3 del hongo filamentoso, escogí el hongo del tomate. El tomate se tomó 10 días de experimentación. Inicié el 16 de abril y culminé el 25 de mayo del presente año. En el seguimiento se muestra en unas partes que hay como presencia de gusanos, manchas negras que denotan presencia de moho, también unos pelitos blancos característicos de la degradación del tomate, unas telarañas, y el olor fuerte característica de una fruta en descomposición. Como conclusión, investigando, encontré que en la observación que se hacía hay un tipo de gusano que descompone específicamente el tomate, se denomina el tuta,
y es una bacteria del reino protista. Para el siguiente experimento, la columna de Winogradsky, pues primero la idea era entender por qué el experimento. Nos solicitaban en la parte inferior meter lodo de agua residual hasta cierta altura, a esto pues agregarle pedazos de papel periódico, encima agua y una puntilla, y dejarle más o menos 4 centímetros de espacio de aire, y después sellarlo con papel vinipel, dejarlo al sol. Entonces pues investigando, lo que encontré es que la idea de este experimento es que pues nosotros podamos observar los procesos metabólicos que se presentan en aguas y lodos, que generalmente se ven en las plantas de tratamiento residual. Se puede observar la diversidad de las rutas químicas y las colonizaciones por parte de las bacterias, dependiendo de las condiciones del medio. En este experimento lo comencé el 31 de marzo, lo culminé el 30 de abril, más o menos dándole 4 semanas de desarrollo. Aquí pues la idea dentro del experimento era encontrar o poder ver el desarrollo de algas, bacterias sulfooxidantes anaeróbicas por el medio, y bacterias sulfatorreductoras. Bueno, aquí estoy mostrando pues más o menos en qué medios se puede dar cada una de estos microorganismos, en qué parte se podían cultivar, teniendo en cuenta pues el experimento. Bueno, aquí muestro pues como la ilustración de cada una de las semanas. Aquí se puede observar el montaje en la primera semana, la segunda semana, tercera semana y pues la final. En la primera semana lo que pude notar era la disminución del agua y el cambio de color de la muestra, que diferente a la inicial. O sea, cuando agregué la muestra se veía un poquito más clara y pues un poquito turbia, porque tuve que aplanar la muestra para que no tuviera burbujas en la parte inferior. En la segunda semana lo que pude ver es que siguió disminuyendo el agua y parece que aumentara la capa de lodos. Apareció un poquito de turbidez y burbujas en la parte superior, y empezó a marcarse una especie de larva en el borde entre el agua y el espacio del aire. En la tercera semana lo que pude ver es que aumentó esa parte de la larva verde, y pues la muestra ya emanaba un olor fuerte, fétido. En la cuarta semana aumentó el olor, siguió disminuyendo el agua y pues siguieron aumentándose la capa de larva, y se podía ver que pues el papel periódico aumentaba un poquito más la densidad con relación al espacio del agua que se había dejado. Bueno, en cuanto a esta práctica, nos pusieron este cuestionario para poder entender la finalidad. En la primera pregunta nos dicen que por qué se forman manchas negras de lodo. Lo que pude investigar era que pues se veían esas manchas porque se produce por un efecto del ácido sulfhídrico liberado por las bacterias que reaccionan con el hierro.
En la segunda pregunta nos indican por qué en la parte superior de la columna es verde. Es por la presencia de bacterias que tienen como hábitats acuáticos y ricos de materia orgánica. En este caso pues yo puse protozoarios, pero podría dar el ejemplo más específico. Ahí se formaron algas por las condiciones que se daban en la parte superior. En la tercera pregunta nos indagan cuál es la fase anaeróbica de la columna. Pues en esta parte yo encuentro que es el lodo junto a los pedazos de papel y la puntilla en el fondo del recipiente. Es el lugar donde se alojan las bacterias sulfitorreductoras y el azufre, y las bacterias que fermentan la materia orgánica. Una de las características principales de las bacterias sulfirreductoras es eso, el medio anaeróbico. Ellas consumen la materia orgánica en medio anaeróbico y van ayudando al ciclo del ácido sulfúrico dentro de la descomposición de la materia, y pues lo que tienen que dejar de nutrientes dentro de la capa del suelo y la que se emana nuevamente para la atmósfera, lo que retorna nuevamente al medio por medio de las raíces de las plantas o pues las que se puedan evaporar y volver a la atmósfera. Dice en la cuarta pregunta, ¿cuál es la fase anaeróbica de la columna? Pues yo pude apreciar que es la parte superior donde se aprecian las algas, es la parte donde hay oxígeno. Y las algas necesitan su hábitat es, como ya lo dije anteriormente, en la parte inferior el agua para poderse alimentar, parte de sulfuro que queda en el agua y el oxígeno para el tema del proceso de fotosíntesis y el poder tomar su color verde y la luz solar que se le estaba aplicando al experimento. Entonces, en la siguiente pregunta nos indagan cuál es la fase microaerófila de la columna. Entonces, la conclusión es que es en el medio donde se acumula el sulfuro de hidrógeno, utilizado también en los protozoarios para su proceso de nutrición y absorbido por las bacterias sulfurreductoras en la parte inferior. Como ya lo indicaba, las algas también necesitaban un poco del sulfuro de hidrógeno para poder ganar energía y poder hacer su proceso de nutrición, igual que las bacterias sulfurreductoras, que pues a diferencia de los anaeróbicos, ellas dependen del azufre para poder realizar sus procesos de nutrición. Bueno, en la otra pregunta dice a qué se debe el olor a huevo podrido en dichos sistemas. Una de las características del azufre en su forma inorgánica es el olor a huevo podrido, y como hay gran carga de sulfuro de hidróxido y como es un compuesto inorgánico, pues ahí está la explicación de por qué el olor que emana el experimento. La última pregunta es ¿qué aplicabilidad tiene el experimento o qué le permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? Bueno, yo saqué como conclusión que pues me permite demostrar cómo los organismos emplean espacios con características específicas que le permiten desarrollar sus ciclos y permiten desarrollar interacción entre ellos, permitiendo observar nuestra biodiversidad de microorganismos de una manera controlada. Ahí creamos un pequeño ecosistema donde pues todos los pequeños organismos tuvieron una interacción y asimismo pudieron seguir creciendo, y pues eventualmente se pudieron observar el crecimiento en un tiempo determinado, y para este experimento fueron 4 semanas. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero pues haya sido muy claro el tema de la exposición. Muchas gracias.